lugar. Sí. Buenos días a todos. La predicación de hoy va a versar sobre la vida de José. Y ya hemos hecho la primera lectura y otras muchas más que vamos a hacer a lo largo de la predicación. ¿Por qué vamos a hablar sobre José? Porque José es un hombre que pasó por muchísimas pruebas. Y algunos de nuestros hermanos nos están pasando por aquí por sus diferentes pruebas y espero que esto les sirva de ayuda e inspiración para encontrar la fuerza en el Señor para seguir adelante a pesar de los obstáculos que están enfrentando. Porque es fácil para nosotros ver el poder de Dios y reconocerlo cuando está cambiando la vida de una persona. Pero también es verdad que es muy difícil ver el poder de Dios en nuestras vidas cuando las circunstancias parecen decirnos que estamos solos. Es difícil ver el poder de Dios cuando uno está herido, quebrantado, confundido, se siente débil. Y cuando todo nos llena de tristeza y no queda lugar para la alegría o para la paz por las preocupaciones que nos están embargando. Sin embargo, justamente es que son en momentos como esos cuando más precisamos ver el poder de Dios obrando en nosotros y a nuestro alrededor. Y por eso vamos a hablar de la vida de José, porque es un testimonio del poder de Dios. Yo estoy seguro que casi todos aquí conocemos su historia y luego más adelante contaré algunas partes de ella. Pero ahora solo, por el momento, solo quiero recordaros que él fue un esclavo que por el poder de Dios llegó a ser nada más y nada menos a lo que sería hoy día el presidente del gobierno de Egipto, que entonces era la nación más poderosa del mundo. Y las pruebas que José soportó, y escuchad esto bien, ¿cuánto pensáis que duraron? ¿Un día, 2 días, un mes, 2 veces? No, 40 años no. 13 largos años, más o menos, aproximadamente. Y durante todos esos años, hermanos, imaginaros, debió de haber sido difícil para cualquiera que conociera la vida de José ver el poder de Dios en medio de todas aquellas circunstancias. Incluso puede que al mismo José le resultara difícil ver a Dios en medio de todas aquellas pruebas, pero a pesar de cómo las cosas le pudiesen parecer a él, Dios estaba obrando en la vida de José para cumplir su voluntad en él, en su padre, en sus hermanos, en Egipto y hasta en el mundo. Y fijémonos en las afirmaciones que José hace en el pasaje que hemos leído al inicio, porque hablan justamente del poder de Dios en su vida. Y esas afirmaciones creo que nos van a ayudar a nosotros en nuestros propios tiempos, en los que tenemos pruebas y sufrimiento. Cuando Jacob murió, los hermanos de José estaban preocupados por su futuro. Temían que, con su padre muerto, José buscase vengarse de ellos. Y entonces le enviaron un mensaje, el que hemos leído esta mañana, ¿verdad? Y enviaron a su hermano hacia José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Esto fue una invención. Esto no pasó nunca. Esto fue una invención de ellos para convencer a su hermano, a José,
que los tratara bien. Y luego además, no lo vamos a leer, pero en el versículo 18, ellos llegan y se postran delante de su hermano y profesaron ser su siervo para congraciarse con él. Y mirando todo esto, su hermano les dijo: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Y con esa simple frase del versículo 19, José resumió 13 años de sufrimiento, de tristeza y de dolor. Y de esta manera tan simple, recordó todas las pruebas que había soportado en el pasado a manos de sus hermanos y de otras personas. ¿Y cuáles fueron esas pruebas? Vamos a repasarlas brevemente. Primera prueba, ¿no? Sus hermanos lo odiaban. Génesis 37:4, ahí podemos leer: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Llevados por esta envidia, pensaron en matarlo y terminaron vendiéndolo a unos comerciantes ismaelitas como si fuese un esclavo. Y dice Génesis 37:20: ahora pues venid y matémoslo y echémoslo en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Entonces Judá dijo a su hermano: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea sobre nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y su hermano convinieron con él. Así que lo venden como esclavo a unos árabes que pasaban por allí. ¿Qué ocurre? Los ismaelitas lo vendieron, a su vez, al capitán de la guardia del faraón, un hombre llamado Potifar. Y en el capítulo 39 de Génesis, versículo 1, podemos leer: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y las pruebas continúan. Y cuando llega a casa de Potifar, dice: bueno, por lo menos aquí se acabaron las cosas. Pues no. La esposa de Potifar intentó seducir a José. Y como José era un hombre íntegro, rechazó sus insinuaciones. Dice: y ella lo asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó la ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo. Y entonces ella, despechada por aquella respuesta de José, crea una terrible mentira, diciendo: José intentó violarme. Y podemos leer: entonces ella le habló estas mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste, ¿no?, vino para deshonrarme. Se lo dijo a su esposo, ¿no? Y Potifar hizo encarcelar a José. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Así que una prueba, otra. Y cuando llega a la cárcel, pues allí estuvo durante muchos años siendo olvidado de uno de los prisioneros que fue compañero de él, ¿verdad? Y que lo conoció allí y al que ayudó mientras que él estaba en prisión. Dice: y el jefe de los coperos, a quien él interpretó un sueño que luego veremos cuál es, dice: no se acordó de José, sino que le olvidó. Tengo aquí una mosca que está nada más que... Yo estoy seguro que ninguno de nosotros
ha pasado por cosas como las que ha pasado José. Pero creo que todos nosotros podemos entender la realidad del sufrimiento y de la tristeza. Porque todos hemos experimentado esto alguna vez en nuestra vida en un grado u otro. Porque así es la vida en este mundo, ¿verdad? Y en la palabra de Dios hace mucha referencia a los problemas y a las pruebas por las que pasamos. Dice, por ejemplo, en Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. O el propio Señor Jesucristo, refiriéndose a estas cosas, dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis jolgorios y alegrías. Dice, no, dice, tendréis aflicción. Pero confiad que yo he vencido al mundo. Yo creo que todos nosotros aquí podríamos empezar a compartir nuestras propias historias personales de las pruebas y las situaciones por las que hemos pasado, las angustias que hemos experimentado, pero para que conste a todos vosotros, todas estas cosas serán un recuerdo lejano el día que estemos en el cielo. Porque dice el Señor Jesucristo, allí enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá ni muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Y después de recordarle José a sus hermanos todos los hechos, les habló de la providencia de Dios Todopoderoso. Quería que supiesen que a pesar de todo, Dios estuvo obrando en todo lo sucedido, porque era Dios quien tenía el control y no ellos. Y a lo largo de los acontecimientos de la vida de José, diferentes personas parecía que tenían todo el poder. En un momento parecía que eran sus hermanos, ¿verdad? Le metieron ahí en la cisterna, querían matarlo. En otro momento, cuando pasa a mano de los ismaelitas, parece que eran ellos los que tenían el poder sobre la vida de él. Cuando llega a casa de Potifar, ocurre lo mismo. Potifar se convierte en su señor. Después es la esposa de Potifar quien juega con él. Después, cuando llega a la prisión, es el jefe de la prisión. En otro momento es el copero. Y en otro momento de su historia que llegará más adelante, sería el mismísimo faraón. Pero lo que quiero que entendamos es que fue Dios quien dirigió todos los eventos de la vida de José para ponerlo donde Dios quería que él estuviera para un propósito específico, en un lugar específico. Y veamos lo que el Señor hizo aquí. Primera cosa, ya lo hemos leído, ¿verdad? Dios protegió a José de la ira asesina de sus hermanos. Lo echaron en la cisterna, pero fue Judá quien dijo, no sea nuestra sangre sobre él, porque es nuestro hermano. ¿Y qué provecho sacaremos de esto? Pasaban ahí los ismaelitas, dice, bueno, pues entonces vendámoslo y por lo menos un dinero sacamos a cambio. Y nos deshacemos de nuestro hermano. Y Dios se encargó también, fijaros bien, de que José fuera vendido a los ismaelitas, que a su vez lo llevarían a Egipto. Y es ahí que cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y luego Dios se encargó, fíjate también, de que él fuese vendido, no en cualquier casa y en cualquier persona, sino en el lugar adecuado, a la persona adecuada. Y por eso dice la palabra de Dios, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y luego, una vez que pasó el incidente con la esposa de Potifar, también se encargó Dios en la prisión de que allí conociera a las personas adecuadas. Y dice, pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia
a los ojos del jefe de la cárcel. Y luego un poco más adelante, en el versículo 40, en el capítulo 40 y versículo 3, dice, y lo puso en prisión, y los puso en prisión, está hablando del panadero y del copero del faraón, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y Dios hizo todo esto, ¿sabéis para qué? Con un propósito, para que José creciera y para que José se desarrollara a través de todos los eventos de su vida que Dios había preparado, porque un día José liberaría la nación egipcia y a miles de personas. Y por eso tuvo que pasar por todas estas cosas. Y por eso se lee en Génesis 50:20, que lo hemos leído al principio, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. ¿A qué dos pueblos? Al pueblo egipcio y al pueblo hebreo. Y a través de todas las pruebas y todas las circunstancias, Dios estaba dándole su gracia a José. Y Dios lo estaba bendiciendo donde quiera que iba, a pesar de las apariencias de todo lo que estaba sucediendo. Parecía que todo era malo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en casa de su amo el egipcio. Esto es para referirse al tiempo que estaba en la casa de Potifar. Pero Jehová estaba con José, lo dice por segunda vez, y extendió su misericordia y le dio gracias a los ojos del jefe de la cárcel. Así, ¿qué es lo que está aquí viendo? La providencia de Dios, hermanos. Dios estaba obrando en José, pero Dios estaba obrando alrededor de José. Dios estaba obrando a través de José, incluso por delante de José. Y Dios estaba trabajando en cada aspecto del dolor de José para cumplir su voluntad en José y aún más allá de José en el mundo. Y ahora todos vosotros que estáis aquí, estáis pasando por vuestros problemas, os digo que lo mismo ocurre en vuestra vida. Porque a veces es difícil ver la mano de Dios obrando en nosotros, a nuestro alrededor, a través de nosotros. Pero lo cierto es que Dios está ahí. Y esa es la declaración de las Escrituras que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a sus propósitos son llamados. Todo el mundo sabe que este es mi versículo favorito, ¿verdad? Lo repito una y otra vez en casi todas las predicaciones. Romanos 8:28. Así que José es la ilustración viva, hermano, de esta verdad. Y nosotros también. Y creo que todos nosotros tenemos que aprender a descansar en la providencia de Dios, en el cuidado y la guía de Dios, mientras que Él dirige omniscientemente el universo y los asuntos de sus hijos con sabiduría y con benevolencia. Y no importa cómo nos parezcan a nosotros las cosas, porque lo cierto es que el Señor está trabajando siempre. Y en Isaías 43:1 leemos, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esto pasa con todos nosotros, somos creyentes, ¿verdad? Dice, y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Me estáis escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando tú también? ¿Me estás escuchando tú también? No nos importa, hermanos, cómo nos parezcan las cosas a nosotros. Lo cierto es que Dios está trabajando. Y debemos aprender a descansar de Él, entendiendo que Él sabe
lo que está haciendo. La afirmación que él hace en el versículo 20 del capítulo 50 es la que hizo José, vamos, ¿no? Dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Eso, hermanos, es una declaración de fe. Claro, José pudo ver más allá de la cisterna donde le echaron. Pudo ver más allá de la casa de Potifar. Pudo ver más allá de la prisión. Pudo ver más allá de la persecución que soportó a manos de sus hermanos para ver el plan de Dios. Pero ¿cuándo lo pudo ver? No en esos momentos que estaba pasando por esas cosas, al final. Al final. Pudo ver, pudo mirar atrás y pudo ver la mano de Dios obrando en cada cosa que ocurrió en su vida. Y Dios envió a José a Egipto en el momento preciso en que se necesitaba allí. Se acercaba una hambruna y nadie, excepto Dios, lo sabía. Y a través de una serie de sueños, la hambruna se le reveló a Faraón. Eso está en Génesis capítulo 41. Y los sueños del Faraón lo perturbaban y llamó a todos sus sabios para que lo ayudaran a comprenderlos, pero ninguno se los supo interpretar. Entonces, ¿recordáis que dije que Dios puso a las personas correctas en la prisión? El jefe de los coperos recordó haber conocido a José en la prisión. Recordó que le había interpretado un sueño y cómo su sueño se había cumplido. Y entonces él dice, y estaba allí con nosotros un hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi cuerpo, en mi puesto, esto es el copero, y el otro fue ahorcado. Ese fue el panadero, ¿verdad? Entonces Faraón mandó a buscar a José y lo hizo atraer a palacio, ¿verdad? Y le dijo, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia al Faraón. Y Dios permitió interpretar los sueños del Faraón y darle sabios consejos acerca de cómo actuar en la hambruna que se avecinaba sobre Egipto. Dice, entonces José respondió a Faraón, el sueño del Faraón es uno. Dios ha mostrado al Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado al Faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia de la tierra de Egipto será olvidada. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño al Faraón 2 veces significa que es cosa firme de parte de Dios y que se aproxima a hacerla. Por tanto, el Faraón sea prudente y sabio, quinte la tierra. O sea, 1/5 de la producción se iba a guardar para los años de hambre. Entonces, el asunto pareció bien al Faraón y a sus siervos. Y Faraón instantáneamente, ¿sabéis lo que pasó? Ascendió a José a una posición solo superada por el propio Faraón. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa.
y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Así que que José ejecutó el plan que Dios le había revelado. 7 años de abundancia durante los cuales almacenaron grano. Luego vinieron 7 años de hambre. Cuando esos años llegaron hubo escasez. ¿Pero qué pasaba? Había comida en Egipto. Gracias a la sabiduría de José. Gracias al poder de Dios que había obrado para traer un esclavo de Canaán, fijaros bien, a Egipto. Y cuando comenzaron a venir los años de hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y compraron trigo, ¿verdad? Entonces, Dios usó la llegada de sus hermanos para restaurar las relaciones que se habían roto dentro de la familia. Usó el hambre y la sabiduría de José para llevar a los hermanos de José al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. Usó el grano de Egipto para salvar al pueblo de Israel, ¿vale? Y finalmente para llevarlos a Egipto. Y una vez estuvieron en Egipto, prosperaron, se convirtieron en un pueblo sumamente poderoso, ya sabéis la historia. Tanto es así que muchos años después otro faraón que llegó decidió esclavizarlos. Entonces Dios levantó otro hombre llamado Moisés, que lo utilizó para libertar y guiar al pueblo de Dios. Y de estos humildes comienzos, una nación de esclavos, surgiría otra nación, ¿verdad?, que servirían al Dios vivo. Y de esa nación, ¿quién nació? Nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y por eso disfrutamos la salvación que hoy tenemos, gracias a todas estas cosas. Y en cierto sentido, por todo lo que José sufrió entonces, porque él intervino en toda esta historia. Cuando José dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer todo lo que vemos hoy, para mantener con vida mucho pueblo, no pudo ver todo lo que surgió de los sufrimientos que vivió. Pero había visto lo suficiente para saber que Dios estaba detrás de todo y que Dios había tomado algo que era profundamente trágico y lo había transformado en algo bueno, bendito y maravilloso. Yo sé que a ti te cuesta trabajo entender eso ahora, y a ti también. Y Juan L., que se han marchado, seguramente también cuesta entender estas cosas. Pero esto tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Y todo esto sucedió, ¿sabéis por qué? Porque Dios estaba orando, incluso en el dolor que sufrió por causa de sus hermanos, o cuando le arrojaron en la cisterna, o incluso cuando estaba en la prisión, o cuando tuvo el problema en la casa de Potifar. Porque para cumplir su propósito, Dios, hermanos, hizo que sucediese todo esto. Entonces, cuando uno está atravesando las pruebas por las que pasa, recuerda que tú sirves a un Dios que puede hacer lo que Él te ha prometido. Que todas estas cosas te ayuden a bien. Porque cuando uno está metido ahí en el pozo, ¿verdad?, es difícil ver el resultado. Y la mayoría de las veces pensamos que, esto no tiene remedio. Pero eso ocurre porque nosotros no podemos ver ni el mañana, ni el día siguiente, ni el otro día. Pero lo que no nos damos cuenta es que Dios ya está trabajando en nuestro mañana, en lo que va a seguir aconteciendo. Parece que no nos damos cuenta que Dios es capaz de actuar en el presente, incluso en el futuro, para cumplir su voluntad en nosotros y en nuestro alrededor. Y con respecto a esto, quiero recordaros aquí la historia de Elías.
¿verdad? Dice que Dios envió a Elías a esconderse en el arroyo de Querit. Y Dios le dijo que ya había ordenado al cuervo que allí te den de comer. Y más tarde, cuando le envió a Sarepta de Sidón, dijo que ordenó a la mujer viuda que te sustente. Y creo que aquí tenemos que pararnos un poquito. ¿Cuál es el lugar más seguro donde tú puedes estar? Puede que en el momento de las pruebas y los problemas ese no te parezca el lugar más seguro. Pero si Dios te ha puesto ahí, ese es el lugar más seguro. Y quiero que nos fijemos que en estos versículos se repite la palabra allí. Le dijo al cuervo que allí te den de comer. Le dijo a la mujer, la viuda, que allí te sustente. Entonces, Dios estaba enviando cuervos allí porque Elías necesitaba estar allí para que los cuervos le trajesen lo que Dios le enviaba. Y la mujer viuda iba a sustentarlo allí. Por lo tanto, él necesitaba estar allí para recibir todo lo que Dios le iba a recibir. Y en cualquier otro lugar que no fuese allí, él habría perdido todas las bendiciones que Dios le estaba enviando. Por eso es difícil entender cuando estamos en las pruebas que está allí. Y el mejor lugar donde uno puede estar es allí. Y allí es el lugar donde Dios te tiene. Y puede que no te guste estar allí, pero es esto allí donde Dios tiene preparadas sus bendiciones y su provisión para ti. Y allí es donde debemos estar, porque aquí es donde Dios nos ha guiado. Y cualquier cosa que no sea estar allí, resultará estar en el lugar equivocado. Y por muy agradable que pueda ser en ese momento, lo mejor es que vayamos allí y nos quedemos allí, porque allí es donde encontramos, hermanos, la bendición del Señor. Por eso es un trabalenguas todo esto, ¿verdad? Y en ambos casos, con los cuervos y con la viuda, Dios le dijo a Elías, no, yo he mandado. ¿Y sabéis qué? Eso nos demuestra el interés que Dios tiene en nosotros. El interés que Él tenía en cuidar a su profeta, como el interés que Dios tiene en cuidarnos también a todos y a cada uno de nosotros. Eso mismo es lo que Dios hizo por Israel cuando envió a José delante de ellos a Egipto. Él pensó en todas las necesidades que iban a necesitar antes de que surgieran. Cuando llegaran los años de hambruna y se agotara la comida en Canaán, Dios ya había provisto el grano en Egipto a través de la sabiduría, la habilidad y la planificación de José. Pero, si no hubiese habido una cisterna, si no hubiese habido una prisión, si no hubiese experimentado el dolor, no hubiese habido alimento para salvar el pueblo. ¿Entendéis? Puede parecer en este momento que tu vida es como un coche que ha perdido los frenos y que te vas a dar el cebollazo padre, ¿no? Contra el primer obstáculo que aparece allí. Eso es lo que te parece a ti. Pero la realidad es muy diferente, porque si tú pudieras ver el futuro, verías que Dios ya precedió y se adelantó en tu camino. Entonces tú lo único que necesitas es llegar allí, donde Dios quiere que llegues. Así que Dios está elaborando su plan y tú eres parte de Él. Y Él es objeto en este plan para que la gloria y la honra sean para Él. Y Él trabaja, hermanos, en nuestras vidas para hacernos parte del plan a nuestro alrededor, a través de nosotros, para que se cumpla. Y la única razón por la que José fue odiado, arrojado en la cisterna, vendido como un esclavo, acusado falsamente, arrestado, encarcelado,
fue para salvar al pueblo del hambre, brindarles una redención gloriosa y que hubiese un Salvador y Señor llamado Jesucristo. José era parte de ese plan y Dios obró en él, a través de él y alrededor de él para que el plan de Dios se cumpliese. Y eso es exactamente lo que Dios también está haciendo en tu vida. Ahora que el amigo Trump quiere quedarse con Groenlandia, si alguna vez vas por allí, ¿verdad? En todas las aguas que la rodean, hay innumerables icebergs o iceberg, como dice la gente. Algunos son pequeños y otros son absolutamente gigantescos, ¿no? Y si tú los observas con atención, se observa un fenómeno paradójico. Los pequeños parecen ir en una dirección, y los grandes parecen moverse en la dirección opuesta. La explicación es muy sencilla, ¿verdad? Dice, bueno, tienen que ir todos en la misma dirección, ¿no? Pues no. Cuando sopla un viento, el viento arrastra a los pequeños. Entonces, se van en la dirección del viento. Pero los grandes, que debajo del agua hay a veces cientos, ¿no?, de metros de hielo ahí debajo, son arrastrados por las corrientes marinas profundas. Y por eso puedes ver a los pequeños ir en un sentido y a los otros ver en el sentido que los arrastran las corrientes marinas. Pues cuando nosotros nos enfrentamos, hermanos, a nuestros problemas, es como esto. Nuestra vida está sujeta a dos corrientes. Una, cuando viene el viento, como todos estos días que hemos tenido aquí en Melilla y en la península también, ¿verdad? Y entonces el viento es impredecible. Va para un lado, va para otro. Y representa todo lo cambiante. Un día estás en paz, al día siguiente tienes una guerra, hay formada. Pero simultáneamente con las ráfagas de viento y los vendavales de nuestra vida, existe otra fuerza que es aún más poderosa, que es el movimiento de los propósitos sabios y soberanos de Dios, que nos afragan, que nos llevan y nos impulsan por el profundo flujo de su amor inmutable, para que su voluntad perfecta y su gracia nos impulsen hacia donde Él quiere. Y cuando tu vida, hermano, se vuelva como la de José y los vientos te lleven en direcciones no deseadas, recuerda que bajo la superficie está tu Padre Celestial, moviéndose en la dirección que Él desea. Y mientras que Él cumple su plan en tu vida, confía en Él, confía en su poder, porque Él sabe lo que te deparará el mañana. Amados hermanos, que el Señor os bendiga.